La Escritura dice en el versículo 1 del capítulo 34, tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar. A los 8 años Josías fue rey, comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Escuche esto, por favor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josías, siendo un niño, fue rey, cierto, dice la Escritura, en Jerusalén. No obstante, cierto, siendo un niño, no impidió que él gobernara y que él tomara el reinado de una manera buena. Sin embargo, había una pauta que él estaba siguiendo y eran los consejos de su padre, el rey David. ¿Cuánto por desobedecer los consejos de nuestro Padre Celestial muchas veces hemos caído y hemos errado? Por desobedecer las ordenanzas de nuestro Padre. Ahora bien, Josías era un joven, era un niño que obedecía la palabra de su padre. Dice la Escritura, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Número uno de los requisitos importantes para reinar y ser un buen sacerdote, un buen ministro, una buena ministra, un buen pastor, una buena pastora, un buen evangelista, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, es buscar a Dios, buscar el rostro de Dios. En la búsqueda del rostro del Señor y de la presencia de Dios hay sabiduría. El hombre y la mujer que no buscan a Dios, ¿cierto?, están desechando la sabiduría, están desechando el poder, están desechando la gracia. Dice la Escritura, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años de reinado, o sea, a los 16 años, este joven comenzó a buscar el rostro de Dios. Ahora, los 8 años anteriores, ¿cierto?, caminó en el temor de Jehová y anduvo conforme a la palabra de su padre. Se dirigió, ¿cierto? Llega un momento en que el niño ya no es niño, sino que es adolescente. Y como adolescente tiene que buscar y tomar una buena decisión en su vida. Josías a los 16 años tomó la decisión de buscar el rostro de Jehová, de buscar a Dios. Los años anteriores, escuche bien, se sometió a las ordenanzas y a los caminos y a la voz de su padre y caminó con temblor y temor ante Dios. Número 1, para ser un buen ministro, un buen rey, un buen sacerdote, tenemos que caminar con temor y temblor y tenemos que buscar el rostro de Dios. Aquellos que quieren ser alguien en el Señor, pero son light conforme al pecado y les da lo mismo lo que hagan o no hagan, lo que digan o no digan, cómo se conduzcan o cómo no se conduzcan, entonces puede que sean a lo mejor sacerdotes y reyes, ministros o ministras, pero no serán de excelencia. Por eso en un comienzo le decía yo que hay y hay. Y nosotros tenemos que ser de los mejores. Diga conmigo, tenemos que ser de los mejores. Porque servimos a Dios. Porque no servimos a un hombre, servimos al autor y consumador de la vida. Servimos a un Dios con excelencia, a un Dios de excelencia, a un Dios que usted le pide una aguja y le da un costurero completo. ¿Me entiende? A un Dios que le pide una chala y le da unas botas. O sea, un Dios que sobreabunda en nuestra vida. Un Dios, cierto, de misericordia, de amor. Un Dios proveedor. Un Dios que no da poco, sino que da mucho. Un Dios que uno le dice, sácame de la droga, y lo saca de la droga, le da un ministerio, más encima recupera la familia, le da un futuro. O sea, tenemos un Dios poderoso.
Y a ese Dios poderoso hemos de honrarle poderosamente, hemos de honrarle con excelencia, hemos de honrarle con rectitud. Es lo que hizo este joven. A los 8 años de su reinado comenzó a buscar el rostro de Dios. Dice, a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar toda Jerusalén. Número 1, importante buscar el rostro de Dios para pedir instrucción. Diga conmigo, necesito instrucción. Hay reyes y sacerdotes, ministros y ministras que no le piden instrucción al Padre. Y nosotros debemos pedirle instrucción a Dios. Si nosotros nos conducimos por los pensamientos y por los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, vamos a terminar en algún momento arruinados. Pero si de continuo, si diariamente pedimos consejo a Dios y decimos, aconséjame, dime lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que hablar, entonces comenzará a ser efectiva la relación hombre con Dios, ¿cierto? Y lo que salga del hombre para el pueblo, para aquellos que tengan necesidad, va a provenir de Dios y no de un hombre. Tener una buena relación con Dios. Por eso Josías buscaba el rostro de Dios. Tenía que reinar, tenía que dirigir. ¿Qué es lo que hace un rey? El rey tiene que tomar decisiones. ¿Cuántos son reyes en su casa? O reinas. ¿Cierto? Las reinas tienen que tomar decisiones en su casa. Los reyes tienen que tomar decisiones en su casa. Las sacerdotas tienen que tomar decisiones en su casa, en su hogar. Los sacerdotes tienen que tomar decisiones en su hogar. Todo depende de la relación que tengas con Dios, va a ser las decisiones que tomes. Y me refiero si es una decisión buena o es una decisión mala. Me imagino en la escritura a Josías siendo un adolescente, siendo un joven, cierto, mirando al pueblo completamente y tomar decisión sobre algún caso, sobre algún acontecimiento que requiera su decisión. ¿Cómo ese joven se iba a enfrentar, cierto, a hombres adultos, a hombres sabios, a hombres que llevaban experiencia y que le ganaban por años y que tenían muchas vivencias, pero a lo mejor no tenían un encuentro personal con Dios? ¿Qué iba a hacer él? Él se aseguró y él comenzó a buscar sabiduría de lo alto. Él comenzó a pedir instrucción de lo alto, de tal manera que cada vez que hablaba con el pueblo, cada vez que instruía al pueblo, cada vez que daba una orden, no era la orden de él, sino era la orden de Dios. O sea, en el fondo, él era un vaso, era un mero parlante de lo que Dios quería hacer. Y es la función del sacerdote y de la sacerdotisa, de los reyes y de las reinas, de los ministros y las ministras, de los pastores y las pastoras. La función de los siervos y siervas de Dios es ser un parlante de lo que Dios quiere hacer o quiere hablar. Porque nuestras palabras generalmente son palabras que son torcidas, pero las palabras de Dios son palabras de instrucción, son palabras de sanidad.